sea, nosotros podemos decir es exquisito el vino, nos gusta mucho. Pero tiene que ser validado por la industria. Exactamente, tiene que ser validado por la industria y así ha sido. Entonces, la primera medalla de oro fue en el año 2018, que la obtuvimos con la cepa Tamarugal y fue un tremendo, pero un tremendo espaldarazo porque lo presentamos al concurso Catador y que es un concurso internacional, o sea, nos medimos con las mejores viñas que hay a nivel Ni país. siquiera. Continuamos con nuestras conversaciones acá en el Tarapacá, la aceleradora de proyectos de la región de Tarapacá. Y sobre la mesa tenemos 2 botellas de vino que son premiadas del orgulloso, decimos como región, ¿no? Este producto que nos da orgullo como región, el vino del desierto. Y vamos a hablar con una de sus gestoras del proyecto, quien está desde los inicios, desde que esto era una motivación principalmente y luego se fue convirtiendo en una idea que hoy día está muy, muy madura. Ingrid Poblete, ingeniera agrónoma, 21 años ya detrás de el vino del desierto. Así es ya. Cumplimos una mayoría de edad hace un par de años. Es algo que nos llena de orgullo como región y también como universidad y como profesionales. Creo que partimos desde muy de cero, podríamos decir, y fuimos avanzando a paso lento, pero muy seguro. Y hablemos de eso. ¿A quién se le ocurrió que había vino ahí arriba, en Canchones? ¿Cómo ustedes descubren esto? ¿O ya se sabía? ¿Había antecedentes? Sí, había antecedentes en la región y hay un antecedente de que la vid data desde fines del siglo XVI en la zona de Pique y Matilla. Y fue una zona productora importante de vino, que es desconocida a nivel del resto del país, porque obviamente estamos hablando de un Chile tradicional que comenzaba en la tercera región hacia el sur. Claro, en esa época Chile partía de ahí para allá. Exactamente. Entonces, esa parte de la historia no está en la historia. Y nosotros estamos tratando de relevarla y darla a conocer. Y es así como producto de esa historia que finalizó entre los años 1937 y 1949, que fue lo último en la zona precisamente de la Pampa del Tamarugal, esta actividad finalizó. Hay muchos factores que incidieron, entonces eso conllevó a que se arrancaran prácticamente todas las plantas. ¿Se arrancaran? Se arrancaran, Sacaran exactamente. Exactamente, sí, porque entre los factores principales fue los altos impuestos que se aplicaban, la competencia de la zona central con la cual no se podía competir, eran precios más bajos y también se expropiaron la agua hacia Iquique, entonces no era ya atractivo continuar con esa actividad. Y el foco cuando esto pasa a territorio chileno además se puso en la minería, el salitre Exactamente. y por tanto los demás, no sé, intentos de producción de otra cosa, nada. Claro, no, precisamente por esa condición, bueno, son los factores que llevaron a que terminara. Ya ahí se potenciaron otros rubros como los que tú mencionas y por supuesto la parte frutícola de la zona de los oasis, pasó a los cítricos, el mango. Ingrid, ¿y cuando tú estudiaste ingeniería en agronomía, dónde? ¿Fuera? Sí, estudié en la Universidad de Chile. ¿Y cuando estudiaste allá te imaginaste alguna vez? ¿Tu foco era Tarapacá? ¿Tu foco era el vino? ¿O cuál era tu foco cuando estabas estudiando? Era bastante diferente. Yo conocía la región, había venido, había conocido el desierto que me encantó. Siempre me ha encantado el desierto, ¿Ya? a pesar de que vengo de una zona muy diferente. Y cuando recién me titulé, se me dio la oportunidad, o no se me dio, sino que estaba la oportunidad de postular a la universidad, pero en el cargo de administradora de la Estación Experimental Canchones. Y lo pensé, Administradora. administradora, sí. Ya. Esos fueron mis inicios acá en la Y ahí universidad. postulaste. Ahí postulé, pero siempre pensando en un tiempo transitorio. Nunca pensé en quedarme porque mi especialidad era fruticultura. A mí siempre me ha encantado trabajar con frutales. Y la zona frutícola está en la zona central de Chile. Entonces sí, dije yo voy a experimentar, quiero conocer lo que es la agricultura del desierto. Y me vine como administradora. Y de ese venir a probar, ya 21 llevo años. acá 21 años en el vino y ya 30 años en la universidad. 30 años en la universidad. Así es. Harto rato. 21 años en el vino. ¿Y cómo esto del vino, tú no eres enóloga, pero se acerca, ¿no? Tu labor se acerca bastante. Claro, mi especialidad es fruticultura. O sea, yo cultivo de la vid, lo conozco, pero en el fondo esto nace cuando yo comencé a estudiar mi doctorado. Entonces, el objetivo fue precisamente ver cómo estas plantas, porque producto de esa historia que te conté, quedaron plantas abandonadas en distintas localidades. Entonces, Revivirlas.
Claro, y nosotros, las condiciones del desierto, en la pampa del Taparugal, suelo salino, altas temperaturas todo el día, alta radiación, es muy difícil hacer productiva una especie frutal de hoja caduca en la cual está la vid. Habíamos probado, ¿verdad? Teníamos experiencia, sobre todo con uva de mesa, y ninguna posibilidad. Entonces dijimos, busquemos este material que está adaptado, que quedó como una planta aislada, y comencemos, reevaluémosla. Y nuestro objetivo primero fue evaluar la parte fisiológica, cómo estas plantas lograban sobrevivir en estas condiciones con un invierno con alta fluctuación de temperatura, que eso es muy negativo desde el punto de vista fisiológico para la La planta. camanchaca. La camanchaca tenemos muy poco al interior, Ya. pero el clima cálido en el invierno es como la más limitante, podríamos decir. Entonces de ahí nace buscar estas plantas, reevaluarlas y ver si tenían algún potencial. Entonces, este es como el inicio. Entonces, colectamos material, lo enraizamos y establecimos este pequeño jardín de variedades que aún lo tenemos en la actualidad y que se ha convertido como en nuestras plantas madres. Ya. Y de ahí, digamos, no sabíamos, teníamos que hacer la evaluación agronómica, pero no, en ese momento no teníamos claro cuál iba a ser el destino, si la evaluación iba a ser orientada hacia uva de mesa o hacia la producción de vino. ¿Y cuándo es que nace lo del vino? Porque tú dices 21 años en esto, 21 años... Desde que colectamos el Ya. material vegetal, o sea, Ya. como que, digamos, como que establecimos este tercer ciclo de la vitivinicultura en la región de Tarapacá. Ahora en el momento que estamos con el vino del desierto, el vino ahora ya es comercial, es vendible, ya está en se hace en grandes cantidades. O sea, no tan grandes como otros grandes vinos del sur, pero hoy día ya tenemos cantidades de vino. Tenemos cantidades de vino y en ese sentido es importante hacer una aclaración. No tenemos grandes cantidades como en la zona central, pero Claro. no es nuestro objetivo. Ah, ya. ¿Ya? El objetivo, tenemos que pensar en una condición amigable con el medio, tenemos restricción hídrica, lo cual no la podemos ignorar. Por lo tanto, nuestro modelo No sobreexplotar el... no sobreexplotar, Claro. exactamente. Entonces la idea es tener viñedos tipo boutique, es decir, pequeña superficie, pero con un producto con alto valor agregado. Y está súper premiado acá las botellas que tenemos en la mesa. 90 de la CAP da los puntos del mejor vino y sobre los 90, 89 ya para arriba es bueno. Y Claro. este 92, súper premiado últimamente estas dos botellas que tenemos acá en la mesa. Mira, muy premiado, nos ha ido bastante bien y en ese sentido te puedo contar así como una anécdota muy positiva. Nosotros en algún momento, me parece que en el año 2013, Hace rato ya, sí, más de 10 años. vino una persona muy prestigiosa a nivel enológica y le dimos a probar los vinos, queríamos saber su opinión. Todavía no habíamos implementado toda la tecnología, los procesos, Lo no que hoy estaban día bien tienen. acotados. Claro, entonces en algún momento él nos dijo, este vino no ganaría un premio, pero es de ustedes, es diferente. Entonces, sigan adelante porque las locuras son las que funcionan. Y sabes tú que, claro, nosotros continuamos afinando los procesos, aprendiendo más, teniendo mayor asesoría, porque lo que nos permitió dar este salto cualitativo fue que nosotros contamos con la asesoría del enólogo de los vinos premium de la Viña Santa Carolina. Y además el financiamiento que logran de los últimos años, porque Exactamente. también no tenían financiamiento al comienzo. Tú me decías que antes de que habláramos acá, que hicieron una colecta para partir. ¿Cómo se Sí. hicieron una colecta? ¿Entre los académicos, entre los profes? No, mira, lo hacíamos a nivel de restaurante. Ya no contábamos, no teníamos botella, no teníamos corcho, menos teníamos una encorchadora. Para hacer las primeras 4 botellas. Exactamente. Y ahí trabajábamos con el jardín de variedades, que tú me preguntabas cómo se inició esto. Marcelo Lanino, que es el director del proyecto, en algún momento dijo, ¿por qué no hacemos vino con las frutas de este jardín? Y claro, teníamos muy poquito. Entonces, ya dijimos, hagamos algo y aprovechemos a nuestros estudiantes de la carrera de agronomía para que hagan el pizza pizza. Como cuando tenéis 3 manzanas para hacer un jugo en una juguera. Exactamente. Bien. Entonces, claro, partimos de esa forma, nos conseguíamos la botella en los restaurantes. En ese sentido, tenemos mucho cariño con el vagón antiguo, porque él nos juntaba las botellas, también nos juntaba los corchos. Nosotros embotellábamos por gravedad, utilizando una manguerita. Los corchos era muy difícil colocarlos, lo hacíamos Todo con muy artesanal. con un martillo de goma, todo muy artesanal. Y a partir del 2011 ¿Ahí se pega el salto? se pega el salto tecnológico porque pudimos
postular a los fondos de innovación para la competitividad del gobierno regional, y eso nos permite adquirir toda una línea de proceso para el desarrollo del vino. Entonces tenemos allá todas las maquinarias y equipos que se requieren desde que llegamos con la fruta desde el viñedo hasta que obtenemos el líquido y podemos embotellar. Entonces eso nos permitió ser más eficientes, controlar los parámetros y manejar el vino de una forma mucho más higiénica desde ese punto de vista, porque el vino es un alimento, entonces se tiene que manejar bajo esos estándares. A mí, seguramente, muchos que nos están viendo nos gusta el vino, a mí me gusta bastante. ¿A ti te gusta el vino? Fíjate que, a diferencia de lo que se pudiera pensar, No. nosotros hemos aprendido a degustar el vino, ¿ya? Pero producto del mismo trabajo y para ir evaluando el proceso, nosotros tenemos que estudiar, y ese estudiar es degustar los vinos. Sí. Entonces, sí, hemos aprendido con el tiempo. Eso de llegar cocido a la casa todos los días es parte de mi trabajo. Claro, por supuesto. Entonces ahí sí, hemos aprendido lo que es degustar un vino. Y notar las características en aroma, en sabor, en color, los distintos procesos también, y que continuamente lo estamos evaluando. Y todos probar en boca, lo clásico, en boca. Clásico. Exacto. Olfato. Entonces nosotros somos, como hemos aprendido, ya llevamos bastante tiempo en esto, somos como el primer filtro antes que tomemos la decisión de qué tipo de vinos o qué cosechas vamos a mandar a algún concurso, que en el fondo eso es lo que nos ha validado. O sea, nosotros podemos decir es exquisito el vino, nos gusta mucho. Pero tiene que ser validado por la industria. Exactamente, tiene que ser validado por la industria, y así ha sido. Entonces, la primera medalla de oro fue en el año 2018, que la obtuvimos con la cepa Tamarugal, y fue un tremendo espaldarazo, porque lo presentamos al concurso Catador, y que es un concurso internacional, o sea, nos medimos con las mejores viñas que hay a nivel país. Ni siquiera a nivel nacional, es afuera. Sí, pero lo que pasa es que es a nivel nacional, pero no, si tienes razón, si vienen vinos del exterior, claro. Y los jueces también son del extranjero. Claro. Sí. Oye, Ingrid, ¿y las nuevas generaciones? ¿Están ustedes empapando a nuevas generaciones de su conocimiento? Porque tú con Marcelo, yo los conozco de hace muchos años que están detrás del proyecto. Pero ¿hay nuevas generaciones que se están motivando? Sí. Mira, ¿hay nuevos ingenieros, enólogos? Nosotros ya tenemos incorporada a Belén Sepúlveda, que ella es egresada de nuestra carrera. Ella ya está preparada en todos los procesos, ya lleva 6 años con nosotros y es la nueva generación. Y también nosotros tratamos de incorporar siempre a nuestros estudiantes a través de los distintos procesos para incorporarlos también al equipo. O sea, nosotros tenemos claro que tenemos que preparar las nuevas generaciones porque estamos potenciando este rubro productivo para la región, con productos que son muy distintivos, con una cepa que es originaria. Tenemos la cepa Gross-Coleman que tú mencionabas, que si bien es cierto no es nueva, es muy antigua, pero no se cultiva en ninguna otra parte de Chile ni a nivel mundial. Ahora, este vino igual es llamativo para coleccionistas, para esas personas que buscan como estas rarezas, ¿no? Porque finalmente es una rareza tener estos viñedos en medio del desierto. Me imagino que este comentario te lo han dicho muchas veces. La rareza más grande es tener estos viñedos y producir vino además, po. Y no solamente tener las parras y los bits, como tú dices, sino más bien producirlo. Esa es la rareza más grande. Así es. Mira, muchas de las visitas que llegaban en un inicio era porque a través del segundo proyecto FIC que nos adjudicamos, que era Enoturismo Vino al Desierto, les llamaba la atención mucho el concepto de vino del desierto y decían lo que tú dices, es una rareza. ¿Cómo se puede producir vino acá, en el desierto? Y además que es el desierto más árido del mundo, porque uno muchas veces tiene la referencia de Israel. Israel, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer y su desierto no es tan extremo como el nuestro. Entonces, no es los 39 que hay en la Huayca. No es eso, no tiene la costra salina, tienen 150 milímetros de precipitación, o sea, tienen como lo que normalmente... Ahí no hay, pues, canchones. 0,6 milímetros al año. ¿Y esa poquita, o sea, eso es nada. ¿Cómo concentran el agua? En el fondo tenemos la ventaja del riego ahí por las napas subterráneas. Ya. Ese es como la
la ventaja que permite el cultivo en la zona. Porque agua superficial es muy poca. No hay, Poco y no, nada. es prácticamente cero. Sí. Entonces se tiene que considerar siempre riego Es artificial. todo bajo tierra. Todo bajo tierra, exactamente. Ya. Entonces, de ahí, digamos, comenzamos a ver que a la gente le llamaba mucho la atención lo que estábamos haciendo y en las condiciones que lo estábamos haciendo, y más todavía con las cepas con las cuales estábamos trabajando. Entonces, tenía tantas características detrás que a la gente le llamaba mucho la atención. Entonces, descubrimos que había un interés turístico. ¿No fue difícil entonces encontrar el nombre? No fue difícil encontrar el nombre. No, Se no, no. decidieron rápidamente por lo que estaba pegando. Exactamente, y es una marca que está registrada por la universidad, porque en este hay el nombre es tan llamativo que en algún momento casi lo perdimos. Alguien se lo intentó. Exactamente. Un clásico. Así es. Siempre. Entonces, y ese nombre ya está posicionado, ya está asociado con nuestro vino, está asociado con nuestras cepas. Entonces nosotros en este transferir también hacia los agricultores para este desarrollo del polo a nivel regional, también transferimos esa marca. Entonces es lo que queremos desarrollar como universidad. ¿Y tú, Ingrid, algún proyecto personal posterior a esto? ¿Cuál es tu próximo objetivo profesional? Mira, la idea es seguir en la misma línea del vino del desierto. Actualmente estamos desarrollando el espumante vino del desierto, que también surgió de una forma muy anecdótica, casual. En algún momento nosotros regalamos a un amigo en Santiago una cepa tamarugal. Como nosotros filtramos poco y a veces a temperatura ambiente tiende a tener una sedimentación en la botella, que Sí. no es un problema de calidad, No. más bien es visual. Sí. Pero el hecho que nosotros filtremos poco hace que el vino en sí pierda menos características a nivel de aroma, No me a he nivel fijado, de tú boca. te me regalaron una botella hace varios años atrás y la voy a mirar. Sí, fíjate. Sí, debe Entonces, tener abajo. debe tener, pero no es un problema, pero a visual, la gente que no conoce, que no es del rubro del vino, puede pensar que el vino Sí. tiene algún defecto, pero no. Y entonces este amigo en algún momento nos llama y nos dice, oye Ingrid, ¿sabes qué? El vino que nos regalaron lo tenía en mi cava, y me dijo, nos dejó el desastre porque reventó, pero lo que quedó en la botella, me dijo, estaba exquisito. Y nosotros dijimos, vaya, ¿qué sucedió ¿Reventó? acá? Claro. Entonces nos dimos cuenta, efectivamente, aquellos vinos que nosotros trabajamos con el formato abocado, que significa que se percibe dulzor en boca, y producto de este filtrado grueso, tiene esta sedimentación. Entonces en esa sedimentación quedan levaduras. Y cuando aumenta la temperatura, se activan y comienzan Le llegaba generar mucho el CO2. sol a esa cava, parece. Claro, aumentó la temperatura. Exacto, estaba A a esa temperatura botella. ambiente. Entonces, claro, y eso nos explicó por qué de repente nosotros encontramos en algunas bandejas que el corcho había saltado. Y empezamos a evaluar qué es lo que había pasado. Y claro, nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo ahí era lo mismo que le ocurrió a Dom Perignon en Francia, ¿ya? Que a él, en el fondo, fue como se descubrió el espumante, y que ese método, que es una fermentación en botella, se conoce actualmente como el método ancestral, porque es muy antiguo. Sí, pues, ¿y ustedes ya lo están trabajando? Lo estamos ¿Ya lo trabajando. pasaron? No, mira, Ya, está en experimental todavía. lo que pasa es que tenemos ya nuestra experiencia como espumante piloto, que a raíz de esto obviamente lo empezamos a dar a conocer en las distintas visitas, en las degustaciones, porque estaba en una botella para vino, no tenía el corcho de espumante, entonces por eso que reventaba, digamos, Están con el aumento de la buscando- temperatura. Me imagino como botella de espumante. Ahora sí, entonces ahora tenemos nuestro tercer proyecto FIC, precisamente espumante vino del desierto, en donde ya estamos adquiriendo todo el equipamiento que se necesita. Es un poco más complejo que la producción de vino. Claro. Entonces también con los insumos, con la botella de espumante que tú El corcho es mencionas, distinto, con el el envasado es corcho, distinto. exacto. Tiene este alambre que lo protege Sí, igual, una con presión. el musle. Entonces todo eso lo estamos mejorando para efectivamente tener todo el producto como se requiere para un producto comercial. Ingrid Poblete, ingeniera agrónoma de la Universidad De Chile. pero ya más de, dijiste, 21 años con el proyecto y más de 30 años en la En la Universidad Arturo Prat. universidad, sí. Y la Universidad Arturo Prat ha salido mucha gente interesada en el vino, ¿no? Hay gente, digo, estudiantes que luego se empaparon con la idea. Hay alumnos que han ingresado a la carrera de agronomía precisamente por el atractivo que significa el vino del desierto. Entonces, eso es importante, y mucha gente
no solamente de nuestra carrera, sino que de otras carreras de la universidad. Hemos tenido visitas esta semana, por ejemplo, de los alumnos de Ingeniería Civil Ambiental, Ingeniería Civil ¿No tenemos enología Industrial. en la UNAP? No, no tenemos. No debiera haber, ¿no? Lo Ahora. que pasa es que eso es una mención aparte, ¿ya? Ah, Si nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes un electivo que tiene que ver con la vitivinicultura y enología en el desierto, en donde transmitimos toda nuestra el experiencia. lugar entonces también es utilizado como aula, finalmente. Exactamente, Ustedes hacen sí, clase arriba. sí. Nosotros hacemos clase arriba y Cuando sobre digo arriba es todo... Canchones, ¿eh? Canchones es el lugar, claro, en La Guay, que es la Sí. provincia del Tamarugal, donde se hace este vino, a eso me refiero. Exactamente, allá en La Huayca. Y nosotros, como te decía, mi especialidad es fruticultura. Entonces yo también dicto la asignatura de frutales de hoja caduca y en donde ahí también se incluye la vid propiamente tal y eso se utiliza, digamos, para las prácticas Oye, también. ¿alguna anécdota dentro de todos estos años? Un montón. Varias. Mira, una de las que recuerdo y que nos puso en jaque fue que nosotros cuando realizamos el proceso de vinificación, desde que la uva llega a la bodega enológica, trabajamos todos. ¿Ah? Aquí no hay solamente trabajan los trabajadores, lo hacemos todos. Entonces cada uno cumple una función dentro de la línea de proceso. Y en algún momento estábamos procesando la uva, ¿verdad? Pasó por la primera etapa, que es donde la máquina separa el escobajo o el esqueleto de la uva. Entonces por abajo es succionada y es llevada, en el caso del vino blanco, a la prensa que lo aprieta y escurre suavemente el vino. Ujú. Y estábamos en ese proceso y de repente alguien nos dice, se está cayendo el vino. Y entonces nosotros miramos, ¿dónde? De la prensa, porque la prensa tiene que tener una tina abajo donde recibe el Claro, vino. claro. Y nadie se había dado cuenta hasta que vimos que estaba escurriendo el vino y escurría y decíamos, hagan algo, y gritábamos y no éramos capaces de reaccionar ante esa situación, nos quedamos paralizados. Por supuesto perdimos vino, ¿Muchos alcanzamos a litros? parar, debe haber sido un poco más de 100 litros. Mira. Entonces, y eso nos pasó, perdimos vino ahí. Y después es también cuando lo hacemos en la parte de la máquina moledora despalilladora, que va cayendo el orujo con el mosto, también ahí tiene como un tapón y también, ¿sabes? No había olvidado colocar el tapón, también escurrimiento de vino. Entonces, y nos decía en algún momento que estuvimos con un anólogo en forma permanente que eso solía pasar, A mí que había que revisar todo. me contaron que una autoridad, no regional, pero una autoridad que vino de visita a la zona, llegó arriba, ustedes deben probar el vino, porque ustedes tienen un lugar donde prueban vino, Sí, que es muy bonito, en la sala de es de cata. madera, todo muy lindo, está temperado incluso, muy, muy rico, que yo estaba ahí, y una autoridad se habría guasqueado un poco, se guasqueó más de la cuenta y tuvo que quedarse arriba en Canchones. ¿Es verdad eso? A mí me contaron que fue una autoridad capitalina, Mira, no lo recuerdo en estos momentos, pero hay otros casos. pero puede haber sido, porque mira, lo que pasa es que nuestros vinos, sobre todo los abocados, Sí, eh, tienen alto alcohol. sí. O sea, tenemos una condición climática excepcional. La Mm. uva en sí tiene mucho contenido de azúcar, entonces tenemos vinos que tienen alto alcohol y también alto azúcar. Entonces, tú no te das cuenta, te vas por lo dulce, como dicen por Sí, ahí, po. y efectivamente el alcohol pasa la cuenta en alguna Pero oportunidad. más de alguien no se quedó. A mí me contaron que esa autoridad se tuvo que quedar ahí toda la tarde, toda la noche incluso. Porque, porque se había pasado bastante con el vino. Mira, puede ser, no No. lo recuerdo exactamente, pero obviamente no. Si lo recordara no No, daría no el lo diría, nombre. no lo diría. Así que, pero puede ser, sí, sí. Y a más de porque- alguien, seguramente. ¿Mm? A más de alguien, seguramente. Sí, sí, de todas maneras. Ingrid Poblete, buena conversa, ¿algo más que decir? Mira, yo invitaría a todos los tarapaqueños que no nos conocen aún, que nosotros estamos los martes y jueves siempre en la Estación Experimental Canchones, que vayan a conocer algo que es Puede ir nuestro. cualquiera, uno pide permiso, quiere conocer. Mira, exacta, si es que estamos nosotros, no Ya. tenemos ningún problema en contarles digamos, hacer como una síntesis de lo que ha Mostrarles. sido el vino al desierto y mostrar. Pero si también Hay tenemos... sala de venta igual. Hay sala de venta y en ese sentido solamente nosotros actualmente la venta es en bodega, es decir, en el viñedo. Ujú. Pero sí invitarlos, porque también tenemos rutas comerciales. Por ejemplo, aprovechando ahora la fiesta de la vendimia el día 13 y 14, vamos a estar realizando rutas. Entonces ahí nos pueden contactar a través de contacto @vinodeldesierto por si quieren una ruta ahí
propiamente tal dentro de las dependencias del vino del desierto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, Ingrid. Chao, chao.